Buenos días, estamos acá reunidos para poder compartir una vez más un capítulo más de Mateo. Como siempre, ponemos a nuestro Señor Jesucristo en el centro de esta reunión, porque cuando están dos o tres reunidos, ahí prometió Él que iba a estar en medio de nosotros. Y oramos para que esa palabra cale en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos espirituales, y oro para que todo lo que estamos escuchando esto y de mi boca salgan palabras ya por el Espíritu Santo para crecimiento. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar ahora con Mateo 17. Acabamos de estar en Mateo 16 con el anuncio de que algunos no iban a morir hasta que veían a Jesús en su reino, viniendo en su reino. Entonces vamos a leer qué dice ahora en Mateo 17. 6 días después de estas palabras, que había mencionado Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró, cambió de figura, empezó a lucir como un hijo de Dios espiritual y no como un hijo de Dios en la carne. Se veía diferente, brillante. Y aquí, versículo 3, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Curioso cuáles son estas dos personas. Uno fue Moisés, cuyo cuerpo nunca apareció porque se lo llevaron los ángeles, dice. Y Elías, que fue llevado en un carro de fuego, que no murió, pero luego vino en la persona de Juan el Bautista. Déjenme aclarar ese punto. Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías. Elías no había fallecido. En estricto no era una reencarnación porque nunca había muerto. No está descrita la reencarnación. Dice, nos ha dado morir y de ahí el juicio. Elías no había muerto. Entonces venía en el espíritu de Elías. Eso da tema para mucha conversación, pero sencillamente eso no está hablando de reencarnación. Entonces Pedro dijo a Jesús, cuando vio esto: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otro capítulo, en otro evangelio, dice que estaban asustados, que estaban asombrados y hablaba sin saber lo que decía. Sencillamente, Pedro, al ver la magnificencia y esto, dijo: ¿qué puedo hacer yo? Y esa es una actitud que es muy buena. Cada vez que vemos al Señor obrando algo, todos los días, nuestra salud, poder hablar a alguien del Señor, una sanidad, un milagro, lo que el Señor nos muestre, deberíamos estar con esos ojos de asombro y dispuestos a hacer lo que sea. Si Dios está actuando, ¿cuánto más nosotros no debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida? Si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos dicen, estaba hablando tonterías, pero ¿saben qué? Es preferible ser tonto, pero estar dispuesto a lo que Dios nos pida, que esa es la mejor decisión de nuestras vidas. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió a todos ellos. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En el Antiguo Testamento vimos que esa nube se posaba sobre el arca, sobre el tabernáculo, y lo llenaba. Jesús es el simbolismo del Santo de los Santos, el único que puede entrar, la verdad, la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa nube que los rodea, ese es un simbolismo del Antiguo Testamento sobre que la presencia de Dios está ahí, sobre él. ¿Y qué le dice? Este es mi Hijo amado, a él oíd. No digamos a nadie más. Tenemos que oír lo que Jesús dijo y hacer lo que Jesús dijo e hizo. Tenemos que seguir su ejemplo. Si no está ajustado a lo que Jesús dijo desde arranque, no es lo que tenemos que hacer. Lo más importante es seguir lo que Jesús dijo. Obviamente no sabemos todo lo que Jesús dijo, no está registrado,
pero lo que dijo es verdad. Y ahí tenemos que aferrarnos a esa palabra. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, estos 3 discípulos, y tuvieron gran temor. La presencia de Dios para ellos era apabullante. Les había sido enseñado que el que se acercaba a la presencia de Dios moría. Entonces, como judíos tenían ese respeto a esa presencia. Nosotros sabemos que como hijos no vamos a morir ante la presencia de Dios, pero hemos perdido el respeto, hemos perdido ese asombro. Respeto no es solamente decir buenos días, respeto es mirar a la persona con el valor que tiene, con la autoridad que tiene, y respetamos esa autoridad, ese valor. Respeto es otro punto importante. 7, versículo 7. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. En otras palabras, ya no que tenemos que temer nada de la ira de Dios, ni la presencia de Dios, ni ninguno de sus castigos. Ya somos hijos. No temáis. 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo, y había cesado la manifestación de la transfiguración. Versículo 8. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó, diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ellos 3 eran su núcleo dentro de los 12. Él tenía miles de seguidores, tenía un grupo de discípulos que dicen que eran 70, y después más, y los 12 apóstoles. Pero de los 12 apóstoles, su núcleo era Juan, Santiago y Pedro, que a Santiago se le dice Jacobo también. Estos 3 eran su núcleo. Jacobo y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo. A ellos le muestra esto. Es una visión increíble. Se lo muestra primero para que sepan quién es, para que se den cuenta de su magnitud, para que cuando lleguen los problemas y las dificultades, ellos sean pilar para los otros. Jesús, cuando nos muestra algo, no es solamente para nosotros, para cada persona, es para que podamos ser bendición para otros. Jesús nos muestra algo y nos puede decir: calla por un momento, después lo revelas, y en otras habla directo. Pero lo que nos revela no es para quedarnos por nosotros, es para compartirlo y predicar mi evangelio a toda criatura. El versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En estos 4 versículos Jesús anuncia su muerte, su resurrección y sus padecimientos a ese núcleo, para que cuando suceda sepan que Él ya lo había dicho. Nuevamente, Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. Dios revela su palabra a sus siervos los profetas y sigue anunciando por medio de su palabra lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Hay profecía que se cumple desde el comienzo. La Biblia es un libro por eminencia profético. Jesús es un cumplimiento profético de centenares y miles de profecías dadas a lo largo del Antiguo Testamento. Y Él ha permitido profecías de lo que viene después y lo que está anunciando. El Señor no hace nada en secreto, en general. Generalmente lo hace y lo revela. Algunas cosas las guarda, pero son la minoría. Versículo 13. Después de decir esto sobre Juan el Bautista, dice: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Si regresamos en mismo Mateo, unos capítulos anteriores, Jesús ya les había dicho: Elías, Juan el Bautista es Elías que estaba esperando. Se lo había dicho claramente, acá se lo vuelve a repetir. Esta es una confirmación de lo que ya hemos hecho en un capítulo anterior. Vamos al versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas
en el agua. En otra versión dice, es arrojado al fuego y arrojado al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Muchos científicos y médicos dicen, este era un epiléptico y punto. Pero vamos a ver qué dijo Jesús sobre esto. No quiere decir que todo persona que ha tenido una posesión es epiléptico. No es así. Vamos a ver, y lo hemos leído en algunas partes, que de repente es un espíritu mudo que está poseyendo a una persona. No quiere decir que todos los mudos son poseídos. No, por favor. Estoy diciendo que las manifestaciones de posesión pueden ser muy diversas. Y eso se discierne en el espíritu. 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús, cuando ve todas las consecuencias de nuestros actos, en ese momento entra en un momento, no es cólera específicamente, es una rabia, es una manifestación de deseo de justicia. Nosotros cuando vemos una injusticia en la calle, personalmente me pasa, me entra una gana de hacer un cambio, meterme para que las cosas se modifiquen. Jesús tenía esta misma naturaleza con nosotros, ve las cosas que no están bien y quiere que cambien, y expresa su emoción. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí? ¿Cuándo van a cambiar? ¿Saben qué? No lo enfoquemos a esa generación, enfoquémonos a nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a cambiar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo las cosas que no son agradables a Dios? Que no dan fruto en nuestra vida, que no nos hacen crecer, que no nos dan gozo, que no nos dan felicidad, que no nos dan plenitud. ¿Hasta cuándo? Y ese es lo que debemos ver. Aplicar la palabra a nosotros, no solamente como algo histórico. 18. Te había pedido que lo traigan y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Él no dijo epilepsia fuera, cerebro cúrate, dijo reprendió al demonio, fuera, y fue sano ese chico desde aquella hora. Quiere decir que tenía una enfermedad debida a una posesión. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Interesante, no lo dijeron en público, aparte. Hay momentos en que ciertas cosas tenemos que conversarlas entre hermanos para ayudarnos en no hacer tropezar a otros. En ese consejo, no para esconder, para no hacer tropezar, y luego saber cómo enseñarle a otras personas un equilibrio del amor y respeto. No es esconder, es tener sabiduría. 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús dice, por vuestra poca fe. Y si tenéis fe como un grano de mostaza, aquí hay una interpretación que muchos hacen, que si vemos con cuidado, dicen, si tienes una fe tan pequeña como un grano de mostaza, no dice eso, dice una fe como un grano de mostaza. Jesús cuando habla del grano de mostaza dice que es la semilla más pequeña, pero esa semilla tiene un potencial enorme que se convierte en la hortaliza más grande y que tiene la posibilidad de convertirse en un árbol, y ese árbol cobijar las aves del cielo. Lo que está diciendo es una fe que está dispuesta a crecer, que está recibiendo y que tiene el potencial de no quedarse ni en semilla ni en hortaliza, sino pasar a niveles mayores. Es un tipo de fe, no es un tamaño de fe. Es una característica que debemos tener. Yo no quiero tener una fe y quedarme ahí. Quiero seguir creciendo, quiero tener más fe en el Señor, confiar más en Él, poder ser más usado por Él, más instrumento de Él. No es una fe pequeña como un grano de mostaza. Es una fe con la naturaleza de un grano de mostaza para llegar a esas alturas. Y en el 21 dice, el versículo 21, pero este género
de espíritu, no sale sino con oración y ayuno. Este versículo, cuando lo vemos en la versión Reina Valera contemporánea, menciona, este versículo no estaba en los manuscritos antiguos, aparece en manuscritos posteriores. Este versículo es un agregado, no está en la palabra de Dios original. Porque ¿qué significa? Este género no sale sino con oración y ayuno, que necesitamos hacer obras para que el Espíritu se vaya. Si tienes a Jesús en tu corazón, tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, y mencionas la palabra, ¿qué dice la palabra? Toda rodilla se doblará en el nombre del Señor. Toda. ¿Este género diferente? No. En el nombre del Señor te ordeno que salgas, y sale. Pero tienes que creer que tú eres un hijo de Dios y que tienes el poder para hacerlo. No es actuar diciendo que Jesús lo dijo. Es tú estás como representante de Jesús. Y como representante de Jesús, con la autoridad que Él te ha dado para hacer y echar fuera todo demonio. Porque toda esa rodilla se dobla en el nombre de Jesús. ¿Okay? Este versículo no está en los manuscritos antiguos que esto es un agregado. Hay muy pocos de estos agregados, gracias a Dios. La palabra en general está bien conservada. Se los voy enseñando conforme vamos avanzando. Cualquier agregado se los vamos a comunicar para que vean que la palabra de Dios siempre está completa. Pequeñas cositas que hemos agregado los hombres, pero no afectan tanto, ¿no? Entonces este concepto no es por obras, es por el Espíritu. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Si vemos, ya le había anunciado poquito antes, y lo anunció antes, y lo va a anunciar después. Jesús les va diciendo una y otra vez, tengo que fallecer, tengo que morir, para que supieran cuando esto sucediera. Pero aún así no lo aceptaban. Cuando sucedió, quedaron como asombrados. No podían ver que era plan de Dios. Y ese es un consejo para nosotros. Cuando Dios nos muestra algo, es verdad. Y no debemos querer acomodarlo a como nosotros quisiéramos que fuera. Les voy a contar un pequeño testimonio. Estaba con una persona que estaba en su lecho de muerte, ya estaba por partir el Señor, ya estaba por llevarlo. Y cuando vi el sufrimiento de la familia, le dije en oración y en silencio al Señor: Señor, llévatelo ya es el momento. Esta familia está sufriendo y ya no tiene más que aprender, esto es un hijo tuyo, llévatelo. En ese momento el Señor me habla y me dice: ni un minuto antes, ni un minuto después. ¿Saben lo que yo estaba pidiendo? Estaba pidiéndolo al Señor, diciéndole: Señor, si no te lo llevas ahora, estás equivocado. Y es hora que te lo lleve, yo sé más que tú. Inconscientemente estaba diciendo a Dios que yo sabía más que Él. En ese momento hice conciencia de ese acto. Es Dios sabe. Y en ese momento le pido perdón. Digo: Señor, discúlpame por haber dicho esto, pero ahora se lo comparto. Dios sabe. Su momento es el perfecto. Ni antes ni después. Versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estas 2 dracmas era el impuesto que los judíos pagaban al templo para su mantenimiento. No es un impuesto de los romanos ni un impuesto del Estado. Era para mantener el templo. Un impuesto que a todos le cobraban iguales. Tenían plata, dinero, ricos, pobres. Pedro le contesta a estos hombres. Dijo: sí. Y al entrar a él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Él está diciendo: tú y yo somos hijos, no tenemos que pagar este impuesto. Porque es el impuesto del templo, es el impuesto de mi Padre, tiene que pagar el resto.
Y Jesús agrega, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero corresponde a 4 dracmas. 4 dracmas son 2 veces 2 dracmas. 2 dracmas es el impuesto, estaba pagando por ambos. Ok. Acá no está hablando de los impuestos terrenales, está hablando del impuesto al templo. No está hablando de diezmos, no está hablando de ofrendas, no está hablando de votos. Está hablando de impuesto al templo, que es totalmente otra cosa. Acá no está diciendo que no hay que pagar, que no tenemos como hijos ya que pagar. No tenemos que diezmar, no tenemos que ofrendar. No dice eso. Está hablando de un impuesto para mantenimiento del templo específicamente. Y miren, no solamente dice no tengo por qué pagarlo porque estamos exentos, pero para no ofenderlos. Esta palabra ofenderlos es para no hacerlos tropezar. Muchas veces nos sentimos que nosotros podemos hacer estas cosas porque sabemos la palabra, pero cuando lo hacemos en momentos inadecuados podemos ofender y hacer tropezar a los otros hermanos. Entonces, miren, Jesús mismo se cuida de no hacer tropezar a otros. Es un detalle tan pequeño como pagar un impuesto de 2 dracmas, que es una cosa bastante ridícula en cantidad. Pero el Señor quiere que hagamos las cosas bien, en amor, en respeto y cuidando a los demás. Que Dios los bendiga. Nos vemos para el capítulo 18. Bendiciones.